Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes como siempre. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares para ustedes. En Noticia Colombia, con 2 caras de una guerra sin fin. Mientras que los líderes sociales siguen cayendo y la impunidad es protagonista, el ejército realiza ejercicios militares con tropas de Estados Unidos en propio territorio colombiano. Analizamos este panorama, revisamos lo que hay detrás. Segundo tema que es noticia en titulares, Palestina. Acuerdo del siglo por la paz de Oriente Medio con Israel sin Palestina. Desde la Casa Blanca se anuncia que se revelará gran parte de este acuerdo del siglo, detalles este próximo martes. Pero ¿qué es lo que significa para el pueblo palestino esto, de lo que aún no se conocen los detalles, pero genera tal nivel de preocupación que suma además allá el drama que vive la causa palestina? Pues vamos a revisarlo, profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia Perú, partidos tradicionales pendiendo de un hilo, fujimorismo quebrado, el surgimiento de nuevas organizaciones políticas. Este panorama es el que analizaremos, radiografía producto de resultados electorales para el Congreso de este domingo. En Noticia Casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, este fin de semana se dieron las primeras maniobras de los ejercicios militares conjuntos de esta nación con Estados Unidos. La aspiración del país sede es prepararse para enfrentar eventuales amenazas transnacionales, mientras que la amenaza más latente, el conflicto armado interno, sigue cobrando vidas inocentes. Entre el 23 y 29 de enero se desarrollan los ejercicios conjuntos de las Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos. El Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida, departamento de Cundinamarca, a 123 kilómetros de Bogotá, fue el sitio elegido para las operaciones. Se trata de la base militar de mayor envergadura en territorio colombiano. Es una de las 7 bases aéreas de Estados Unidos en el país andino y, en consecuencia, la de mayor presencia de uniformados extranjeros. En los ejercicios conjuntos participaron soldados del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, junto a 40 miembros del Comando Sur y 75 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidos. Esta división es recordada por su participación en la Batalla de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Vietnam, del Golfo, Afganistán e Irak. Los ensayos conjuntos incluyen 2 operaciones: defender y recuperar un aeropuerto en riesgo por supuestas amenazas terroristas y repeler un ataque con ofensiva aérea. Según representantes de ambos países, buscan fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación para la seguridad regional. Este tipo de ejercicios son una herramienta y una oportunidad muy valiosa para fortalecer nuestra lucha conjunta contra las amenazas transnacionales que enfrentamos. Lo que representa el ejercicio de hoy es la amistad entre los Estados Unidos y Colombia, y estamos permanentemente haciendo ejercicios para promover la interoperabilidad entre las fuerzas. Es muy importante, somos buenos amigos y aliados, y es la meta de este ejercicio. Colombia es el principal receptor de ayuda económica de Estados Unidos en América Latina. Ya recibió el desembolso este año de $448 millones aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes estadounidense en el marco del Plan Colombia, dirigidos a la lucha contra el narcotráfico, el desminado, programas militares, entrenamiento y educación castrense. Pese a las abultadas sumas que el país recibe anualmente a fin de consolidar el proceso de paz, Colombia sigue ocupando el primer lugar en producción de cocaína en el mundo, mientras los grupos armados ilegales imposibilitan la vida en los territorios que se disputan. La consecuencia más trágica la sufren los líderes sociales,
cuya lista de víctimas mortales ascendió a 24 en lo que va de año. En las últimas 48 horas, de hecho, 2 líderes sociales han sido asesinados. De esto y más conversamos a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. Las zonas del país más afectadas, ¿dónde se ha dado esta situación? Veíamos más temprano, por ejemplo, que norte de Santander y el departamento del Cauca viven verdaderos dramas humanitarios, sin dejar Tumaco, en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. ¿Cómo te va? Así es, Tatiana, efectivamente muy buenas noches para usted y todos los televidentes que nos ven a través de Telesur. Sí, varias zonas en el país, oriente, occidente, Tumaco, en el departamento de Nariño, Chocó, el Putumayo, inclusive norte de Santander, fue el más reciente asesinato. Hay mucha preocupación porque los niveles de violencia se vienen escalando y el gobierno parece no interesarle esta situación. Y como ustedes lo reseñaban, claro, mientras tanto, mientras sucede todo este tema en el país, en la base militar de Tolemaida se venían haciendo ejercicios militares para recuperar, supuestamente y argumentando los militares colombianos y estadounidenses, la recuperación o toma de un aeropuerto cuando se presente una incursión antiterrorista. Para el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goodell, lo que representa esto es una cooperación militar. Asegura que lo que se pretende es una cooperación transnacional en relación a un posible atentado terrorista. Aseguró también en una rueda de prensa que dio este fin de semana que Venezuela se convierte en un país desestabilizador de la región y por eso pues se hacen estos ejercicios militares. Para algunos analistas, lo que tiene de fondo la presencia de los militares norteamericanos en Colombia es ir adelantando un proceso de injerencia y desestabilización precisamente en la región y tener el punto de vista militar a países como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba y Colombia está siendo plataforma para esa intervención. Para algunos estudiosos del tema, lo que aquí se pretende es, digamos, seguir con esa política de injerencismo en los temas de otros países, pero que Colombia ha sido desde hace tiempo un colaborador, digamos, arrodillado al imperio, porque recordemos que aquí se instalaron 7 bases militares a lo largo y ancho del territorio nacional y que están siendo utilizadas por los militares norteamericanos. Así que varias críticas ha suscitado esta situación en Colombia, Tatiana. Ese es el panorama que analizamos. De hecho, gracias Hernán, muy buenas noches. Nos acompaña Álvaro Villarraga también desde Bogotá. Él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, del conflicto armado interno. Doctor Villarraga, buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero preguntarle, bueno, hay muchas cosas por plantearle, pero la primera es si realmente Estados Unidos necesita hacer ejercicios militares con el ejército de Colombia para que la política interna y externa de Colombia haga algo que Estados Unidos le pide, sin necesidad de eso lo hace todo. ¿Cuál es la intención que percibe usted tiene Estados Unidos de estos ejercicios militares? O si es que quieren enviar un mensaje distinto y bueno, estaría tal vez allí la respuesta. Yo quisiera destacar 3 elementos en esta situación que a mi juicio es una situación grave de hacer unos ejercicios militares de carácter ofensivo, un asalto aéreo conjunto con fuerzas élite, fuerzas muy reconocidas, fuerza élite norteamericana del Comando Sur, del Ejército Sur, de la División 82 y el Comando Conjunto de Fuerzas Especiales de Colombia, porque es una demostración agresiva a todas luces. Es un ejercicio que se hace una semana después de que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha declarado expresamente a Venezuela como una amenaza regional y luego se hace un ejercicio militar binacional de asalto aéreo de alto nivel de preparación, 5 días de preparación, 18 horas de ejecución bajo los protocolos internacionales ofensivos militares de la OTAN.
Ese es un mensaje supremamente negativo en una coyuntura regional y en una coyuntura mundial e internacional supremamente vulnerable. Hay que ver lo que está significando la agresión de Estados Unidos en Irán, los mensajes repetidos en norte de Corea, los mensajes repetidos de agresión a Venezuela. Entonces, ese es un primer elemento porque esto atenta contra la estabilidad de la región, contra la paz en nuestros países, contra las relaciones diplomáticas y contra lo que Naciones Unidas tiene legislado en su capítulo 6 como el tratamiento político diplomático que no militar de las tensiones, de las diferencias o de cualquier circunstancia que se presente en nuestros países. Pero el segundo elemento que quiero poner de presente, aunque en su forma parezca contradictorio, no lo es con lo anteriormente dicho, que de alguna manera es un ejercicio entre Estados Unidos y Colombia, ambos gobiernos con altísimas dificultades. El gobierno colombiano es un gobierno que ha perdido muchísima popularidad, tiene un respaldo minoritario, su política interna viene fracasando en muchos órdenes, lamentablemente viene en detrimento de aplicar la paz a la cual está obligado. Rompió relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, que era uno de los 4 países que a nivel internacional apoyaban el proceso de paz, las negociaciones y los acuerdos. Tiene tensiones y tiene políticas equivocadas y agresivas hacia Cuba. Y en ese sentido, el presidente Duque insiste en una política equivocada. Un presidente que se va a la frontera con Venezuela a pedir a gritos y a alimentar acciones de sabotaje, pidiendo que se derroque al gobierno del Estado hermano vecino, es un absurdo desde el punto de vista político, diplomático y de las relaciones entre estados. Y en eso ha fracasado desde hace más de un año y persiste sin resultados posibles a la vista. Y vemos el gobierno de Trump con grandes dificultades internas e internacionales, está siendo juzgado en su Congreso, está siendo repudiado internacionalmente por la reciente agresión contra Irán, no ha tenido sino hechos, digamos, de crítica en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad por este tipo de circunstancias, y Estados Unidos ha utilizado a Colombia como cabeza de playa en una eventual agresión a Venezuela y ha fracasado también su estrategia de amenazas de hace más de un año, mientras que persiste en una política de presión contra la República Bolivariana de Venezuela vía las llamadas de forma arbitraria sanciones, que son bloqueo, que son expropiaciones de bienes estatales en el exterior. Por eso, finalmente digo, otro elemento, de cara a lo actual y de cara hacia adelante, tanto el presidente Duque en Colombia como el presidente Trump muestran una estrategia riesgosa, fracasada, y que si llegaran a una aventura, por ejemplo, de intervención militar, para ellos la situación sería muy complicada. Los Estados Unidos tienen que ver cómo hay un ascenso de la lucha social, de la protesta en Chile, en Colombia, contra el golpe en Bolivia, una toma nueva de gobierno en las elecciones en Argentina, de tal manera que hay un grado de movilización y de conciencia que un tipo de agresión, sea contra Venezuela o contra otro país del continente, sin duda desataría una ola de antiimperialismo, de rechazo a la agresión, de defensa a la paz. Y como colombianos tenemos que decir, nos interesa construir la paz internamente, la paz debe mantenerse en las fronteras, la paz debe mantenerse con todos los países de la región y más aún con nuestros países hermanos y con los países que han prestado sus buenos oficios para que sea posible la paz interna en Colombia. En ese caso, sí, incluida la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Villarraga, con respecto a ello le pido 2 reflexiones que van en el mismo sentido. Y una es, a nivel de el anhelo del pueblo colombiano entre la guerra y la paz,
el papel que juegan y que siguen jugando los medios de comunicación locales. No hay un cuestionamiento por parte de los medios, ni siquiera en general o en particular, de una situación como la que hemos visto de estos ejercicios militares de Estados Unidos con el ejército de Colombia. ¿Siguen entonces apostándole a más guerra en un momento tan difícil para Colombia? Y allí va la otra reflexión que precisamente van de la mano. Se siguen contando acerca de una situación tan dolorosa como el asesinato de los líderes sociales sin exigir por parte del Estado colombiano, del gobierno colombiano, respuestas. Es un momento entonces demasiado complejo para el país cuando esto sucede y cuando nada en términos del conflicto armado está resuelto. ¿Hacia dónde escalará entonces una situación de estas si vimos que en los primeros días de este año van casi 30 líderes sociales y excombatientes de las FARC muertos? Sobre lo primero, es válido afirmar que en Colombia los anhelos de paz, los anhelos de soberanía, los anhelos de democracia no deben permitir que Colombia se vuelva en una base militar de los Estados Unidos y entre en una línea de agresión contra países hermanos. Y en esto los medios de comunicación principales, las grandes emisoras de radiales, los principales canales privados, han tenido una política verdaderamente inconsecuente y una política que realmente no defiende el interés nacional. Este hecho de los ejercicios militares, el que se hizo, el que se anuncia hacer próximamente con la Fuerza Aérea, con la FARC, y más adelante otro con la Armada Nacional, en el contexto que estamos refiriendo, sin duda alguna es un hecho lesivo para la soberanía nacional y también para la soberanía de otros países de la región. Sin embargo, los medios principales de comunicación y de prensa son absolutamente condescendientes con esta presión norteamericana y con la actitud del gobierno nacional de Iván Duque, que es absolutamente al servicio del gobierno norteamericano, claudicante y sin un ápice de dignidad en el tratamiento de este asunto. Y la otra parte de la pregunta, es evidente que Colombia está atravesando una crisis humanitaria supremamente grave. Es la crisis humanitaria más grave del mundo en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la expresión de los líderes sociales en las regiones. 700 líderes asesinados en 3 años, se cierra el año y se inicia el año y ahora es más de un líder asesinado por día. Es una emergencia humanitaria. Naciones Unidas ya ha advertido, ha pedido que se esclarezcan las responsabilidades de esta situación y sin duda es una tragedia interna que se liga a un contexto de pervivencia de expresiones de conflicto armado que no se resuelven, de violencia generada desde redes paramilitares, desde arbitrariedad oficial, desde redes delincuenciales y de muchas circunstancias que no logra controlar el Estado colombiano o que el propio Estado, por acción o omisión, se ve comprometido con esa tragedia humanitaria que nos está asistiendo en esta coyuntura. Ese es el panorama en el marco de estos ejercicios militares entre Estados Unidos y Colombia. Doctor Villarraga, gracias por su análisis. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa. Estamos en el Noticia de Telesur. Al volver en Noticia, Palestina. El llamado acuerdo del siglo por la paz de Oriente Medio con Israel y Palestina sin Palestina. Desde la Casa Blanca se anuncian que se revelarán detalles de este gran plan. Este martes revisamos lo que hay detrás, qué pasa en este momento ante el mundo con la causa palestina. Un asunto que analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia palestina, en el marco de la visita oficial a Estados Unidos a la Casa Blanca del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente Trump aseguró que este martes será presentado este llamado Acuerdo del Siglo, un hipotético tratado de paz que ya ocasionó el rechazo de los más visibles líderes palestinos. Detalles a continuación. La presencia del máximo representante del gobierno israelí en la Casa Blanca se desarrolla en un contexto donde destacan las elecciones parlamentarias pautadas en Israel para el próximo 2 de marzo y el proceso de impeachment o juicio político que atraviesa el presidente estadounidense, quien también buscará la reelección en noviembre de este año. Razón por la que líderes palestinos han denunciado la presentación de este supuesto acuerdo del siglo como un intento de maniobra política con fines electorales. Esta propuesta es un plan para proteger a Trump de la acusación y proteger a Netanyahu de la prisión. No es un plan de paz para Medio Oriente, sino un plan de autoprotección para sus propietarios. Le otorga soberanía a Israel sobre la tierra palestina en un momento en que la Corte Penal Internacional está discutiendo el tema de la ocupación de tierras palestinas. Voceros de organizaciones pro-palestinas que incluyen a Hamas y Fatah, los dos principales partidos políticos del país, instaron a los gobiernos del mundo a rechazar este llamado acuerdo del siglo. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que no forme parte de esto, porque contraviene el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino, derechos que no están a la venta. Nuestra nación árabe está más obligada que nunca a convertirse en un escudo protector para proteger a Palestina de la gran conspiración y para proteger los derechos de su gente. Declaraciones que se dan en concordancia con las reiteradas denuncias realizadas por autoridades palestinas en relación al apartheid que se vive en la Franja de Gaza y otras zonas de Cisjordania a manos de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. La jornada también estuvo marcada por la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte de tropas soviéticas del Ejército Rojo, donde el nazismo recluyó a millones de judíos, homosexuales, comunistas, entre otras minorías étnicas y religiosas, hecho histórico que ilustra una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente. Una de las tragedias más dolorosas para la humanidad. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Muaz Musa, él es miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Muaz, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esmat Mansur, diputado al Parlamento palestino, miembro del secretariado de la Unión General de Escritores e Intelectuales Palestinos, prisionero palestino liberado, estuvo 20 años en cárceles sionistas. Esmat, bienvenido. Quiero además contarles cómo será la dinámica de nuestra entrevista. Esmat habla árabe, Muaz nos ayuda como traductor y compartimos la conversación entre los tres. Esmat, dice el presidente Trump que este martes será revelado los detalles del acuerdo del siglo. ¿Cuál es la mayor preocupación de este acuerdo cuando ya en Palestina ha pasado todo lo que un pueblo pueda sufrir? الرئيس ترامب قال أنه سيكشف عن تفاصيل صفقة القرن ما هي الأمور التي تقلق أكثر اللحظات التي قد عانى فيها الشعب الفلسطيني كل الويلات التي يمكن أن يعانيها أي شعب. يعني نحن كشعب فلسطيني طبعا نرفض هذه الصفقة كل ما سرب منها حتى الآن. Por supuesto nosotros como palestinos rechazamos este acuerdo. يأخذ بالاعتبار كل المطالب الإسرائيلية الاستراتيجية الأمنية. Este acuerdo toma en cuenta todas las exigencias israelíes desde el punto de vista político, económico, seguridad. Este acuerdo no ha llegado como un resultado de negociaciones ni basado de las resoluciones internacionales, sino por una alianza no sagrada entre la alianza entre dos corruptos criminales contra el pueblo palestino y los derechos árabes. Por eso lo que nos preocupa, nosotros en primer lugar sabemos que este acuerdo no pasará. La rechazamos como pueblo, como masa, como autoridad, como dirección, en todos los niveles. Y como hicimos que fracasen otros proyectos, este también fracasará. Pero
esta omisión de la legalidad y ley internacional, esta forma de apoyar a la derecha fascista dentro de Israel, eso no solamente nos preocupa a nosotros como palestinos, sino a toda la humanidad. Esta administración omite a la legalidad internacional de forma tajante. Sobre todo porque no existe un líder palestino que esté presente, por ejemplo, en este caso. Dicen medios locales en Estados Unidos que el presidente Trump trató de hablar con el presidente Mahmoud Abbas y pareciese entonces desde Occidente que eso resultó ser por hoy lo más importante. ¿Cuál crees que será ese gran objetivo detrás de ese llamado acuerdo del siglo? El objetivo de Estados Unidos con Israel, ¿cuál crees que sea? Si lo ejemplificamos además, ya lo que queda de territorio palestino es casi que nada. Si lo revisamos en un mapa es casi que nada. Es entonces en términos de territorio, es en términos de quedarse aún con lo que queda de mar y de agua y de recursos naturales. ¿Cuál crees que sea ese objetivo? El objetivo principal es liquidar totalmente a la causa palestina. Netanyahu sabe que tiene un amigo en la Casa Blanca. Este amigo, entre comillas, ha puesto a sus espaldas toda la diplomacia estadounidense y quiere aprovechar la presidencia de Trump para apoyarlo en las elecciones internas en Israel para que pueda ganar y también obtener posiciones estadounidenses que son más hacia Israel o apoyan más a Israel y le dan una luz verde para expandir las colonias y anexar zonas en Cisjordania y crear hechos consumados en el territorio que puedan acabar con el proceso de paz. Entonces, el objetivo es liquidar la causa palestina porque ambos, Israel y Estados Unidos, creen que la situación es oportuna por todo lo que ocurre en el mundo árabe y por supuesto la conspiración internacional, por supuesto de parte de los países de Occidente y la difícil situación interna en Palestina. Todos esos factores hacen creer a Netanyahu que es el momento oportuno para acabar con la causa palestina. Pero nuestro pueblo le sorprenderá a Netanyahu y podemos, por supuesto, superar este acuerdo. Cuando vemos esta situación, nos preguntamos, y además es una pregunta también para ti, Muaz, si lo que está esperando esa llamada comunidad internacional es que se conozca, se revele qué es lo que tiene en mente el presidente Trump y sus asesores con ese llamado acuerdo del siglo. Algunos dicen que es el fracaso del siglo. ¿Por qué crees entonces ese silencio? ¿Expectativa por lo que pueda pasar a la espera de lo que contenga o es más de lo que hemos visto de esta llamada comunidad internacional cuando se habla de la causa palestina? Bueno, bien, convenceré por lo que último has dicho, es una complicidad más de la comunidad internacional, a pesar de que existe una voluntad internacional que se expresa en las resoluciones, pero lamentablemente no hay una voluntad verdadera que pueda exigir al Estado sionista de Israel que respete esa legalidad. Es un momento oportuno, como bien lo señaló el compañero Asmat, según Israel y según Estados Unidos, aprovechar de la debilidad que hay en Palestina y de esta forma, bueno, creen ellos que pueden aplicar todo un paquetazo, todo un acuerdo que no va por supuesto, ni a liquidar la causa palestina, ni a garantizar la estabilidad, ni la seguridad a nadie en la región, y mucho menos en el mundo, sin una solución justa para el pueblo palestino, sin una solución donde el pueblo palestino pueda establecer su Estado independiente, con Jerusalén como su capital, el retorno de los refugiados palestinos, el derecho a la autodeterminación, y cumplir con todas las normas y las resoluciones de las Naciones Unidas, nunca va a haber paz en la región, nunca va a haber paz, porque el Estado sionista ha sido caracterizado por sus crímenes y expansiones y un Estado lacayo que ha sido foráneo por encima de la legalidad internacional. Esta inquietud es para Esmad, y es que hay
me dirás, me recordarás cuántas resoluciones, por ejemplo, de Naciones Unidas, pero la verdad es que nada lo detiene. Y fue en tiempos de demócratas, en tiempos de republicanos, cada uno con sus matices, esto se ha mantenido. ¿Qué los puede detener entonces? ¿Realmente qué piensa el pueblo palestino, sus líderes, que puedan detenerlo? El pueblo palestino, con esta forma de rechazo contundente de todos los palestinos a este acuerdo, pone una forma de detención un muro de contención a este acuerdo, pero se necesita una lucha larga, por supuesto, en el terreno contra de este acuerdo. En primer lugar, el factor más importante es la unidad nacional del pueblo palestino, reconstruir la casa palestina a través de las elecciones, y esto va a necesitar un apoyo de nuestros amigos. Allí permíteme, planteo un paréntesis para preguntarte además, ¿cuál es su opinión entonces con la situación que se registra entre Hamas y Fatah? Para que haya elecciones se requiere un acuerdo de reconciliación nacional. Hay un acuerdo para las elecciones y se hicieron respuestas escritas de todas las facciones palestinas que acuerdan hacer las elecciones. El obstáculo actualmente es el rechazo de Israel a llevar a cabo estas elecciones en Jerusalén e impedir a los jerusalinos hacer las elecciones. Eso pone un obstáculo verdadero. Sobrepasar esa barricada se necesita una voluntad conjunta y un enfrentamiento a la ocupación. Y en Jerusalén, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Ramallah, que además es centro del poder político, en Palestina, en Nablus, en Hebrón, es decir, en el resto de las ciudades que tienen tanto nivel de vida política? No, yo reitero que la no participación de los habitantes de Jerusalén es una forma que el mundo lo puede justificar, que Jerusalén no es nuestra capital, y eso es lo que quiere Netanyahu. Pero ante esta negativa israelí hay formas para enfrentarla. Es imponer las elecciones y convertir el día de las elecciones a una lucha diaria con las elecciones, y que el mundo entero vea cómo Israel impide un pueblo ejercer su democracia y su elección para elegir su dirección. Ahí radica el problema. Lamentablemente la autoridad palestina está indecisa, todavía no ha decidido romper las relaciones con Estados Unidos e Israel, mientras todas las facciones palestinas están exigiendo que rompa las relaciones y los acuerdos con Israel y que nos unamos a todos para enfrentar el acuerdo del siglo. Por eso enfrenta. Ojalá ese acuerdo sea un factor para poner fin a la división y abandonar estas divisiones y unificar en una sola trinchera para enfrentar a Trump y Netanyahu y todos sus lacayos. ¿Una elección para cuándo? ¿Para cuándo creen realmente que podría haber un proceso de elecciones? Desde hace varios años se espera precisamente que algo así suceda, pero dada toda la complejidad, la normalidad que vive el país, evidentemente es difícil. ¿Cuándo crees que puede llegar a darse un proceso de elecciones? Creemos que este año sea año de elecciones, pero eso depende mucho de que la autoridad palestina esté convicta de que el veto israelí no debe ser impuesto sobre las elecciones y que podemos desafiar a Netanyahu. La opinión pública palestina está presionando mucho para llevar a cabo las elecciones. Los medios de comunicación están exigiendo, por supuesto, para llevar a
a cabo las elecciones, la realidad y las conspiraciones, el acuerdo del siglo, toda la situación regional nos compromete para ir a las elecciones. Y si el presidente Abu Mazen Mahmoud Abbas y la autoridad no cumplen con esas exigencias, eso nos complica más aún la situación interna palestina y nos va a debilitar a la hora de confrontar. Sin duda, eso será parte fundamental de todo este momento tan difícil que vive el país, mantener, de hecho por eso les preguntaba qué pasa con este acuerdo de reconciliación nacional. Ahora, cuando revisamos y hablamos de la lucha palestina, las imágenes necesariamente nos llevan a la situación en la franja de Gaza. Vemos tal nivel de dolor, de heridos, de muertos cada viernes en las movilizaciones que se realizan. ¿Qué significa ese momento que se está viviendo desde la Franja de Gaza, cuando se centra todo allí, pero hay otras ciudades palestinas que tanto sufren? ¿Por qué entonces, digamos, el pueblo de la Franja de Gaza es el que está llevando la peor parte de toda esta situación? La Franja de Gaza enfrenta o atraviesa por una situación humanitaria muy difícil. Nuestra población dentro de la Franja de Gaza es un digno pueblo, ha pagado un alto precio en la resistencia, grandes victorias, pero eso le hizo pagar un precio muy alto, por eso está sometido al bloqueo, no hay medicamentos, inconectado con el mundo, no hay gas, no hay electricidad, ni agua. Todo eso es por la resistencia de la Franja de Gaza. Pero también Cisjordania enfrenta, también Jerusalén enfrenta, y la ocupación ataca a todo el pueblo palestino. En Cisjordania la recorta en varias partes y convierte a las aldeas palestinas en guetos y las cierra con llaves y puntos de control y checkpoint. Por eso la condición necesaria para resolver la situación en Gaza, además de seguir manteniendo firme y resistentes, es poner fin a la división. Y para poder poner fin a la división, las elecciones es la introducción. Y por eso Israel no quiere que hagamos las elecciones. Y el movimiento Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, aceptó por escrito ir a las elecciones y se comprometió de respetar los resultados cuales fueran. Y en caso que gane el movimiento Fatah, por supuesto le entregará el poder. Y eso es lo que le asusta a Israel. Por eso yo creo que la división ahora es momento de acabar con ello. Y si se mantiene esa división, creo que los responsables de esa división serán castigados por la historia. Me queda algo por preguntarle brevemente, Moaz, te incluyo a ti también como analista político y que nos acompaña desde este lado del mundo desde hace varios años, entregándonos y ayudándonos a entender la situación tan compleja que vive el pueblo palestino, como haber sido habitante además de un campo de refugiados. La causa palestina dentro de los pueblos del mundo está muy posicionada, se entiende, se solidarizan los pueblos, se acompañan. Pero no sucede lo mismo con todos los gobiernos del mundo, lamentablemente. Cuando hablamos no solamente de las potencias, sino si vemos que Naciones Unidas son 190 naciones, pues son muchas. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que se perciba realmente mucho más apoyo, incluido algunas naciones de América Latina? Venezuela ha sido siempre muy clara en este proceso de acompañamiento y de solidaridad, pero no pasa también con otras naciones de este continente. Nosotros partimos desde que los pueblos, todos los pueblos de la humanidad apoyan a los derechos inalienables del pueblo palestino. Ahora, cuando un gobierno refleja la voluntad de este pueblo, por supuesto este gobierno estará al lado del pueblo palestino. Por eso vemos que los gobiernos populares, los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios, los gobiernos humanistas, progresistas, siempre son los que están al lado del pueblo palestino, mientras los gobiernos que corresponden al imperialismo norteamericano, que corresponden a los intereses de las corporaciones mediáticas o financieras. Aquí te pregunto algo brevemente que lo recuerdo y no puedo dejar de
puede pasarlo. Incluso Argentina, un gobierno progresista, Fernández, pero la primera visita al exterior es a Israel. Hay una conmemoración evidentemente que generó tanto dolor como es el fin del campo de concentración en Alemania de Auschwitz, pero es esto lo que ha hecho el presidente Fernández. ¿Cuál es tu opinión de eso? Nosotros creemos que no estamos en contra que haya una conmemoración, pero esa conmemoración no tiene que ser llevada en Jerusalén, en un lugar donde fueron cometidos masacres por esos que se reclaman ser víctimas del holocausto. Vayan a Europa, donde Europa es la responsable de este holocausto, es la responsable de tanto dolor para aquella comunidad judía que vivió en Europa, y no solamente para los judíos, sino para millones de humanos que pagaron alto precio por la disputa entre potencias imperiales. Nosotros llamamos en un comunicado al presidente Fernández, a todos los presidentes del mundo, a que visiten a Palestina, a que exijan al Estado de Israel a que respete la legalidad internacional y que le otorgue al pueblo palestino sus derechos legítimos. No podemos permitir que esos que dicen ser víctimas del holocausto nazi cometan unos horrores y hagan sufrir a otro pueblo con la misma excusa. ¿Qué es lo que han hecho? Se repite la historia. Se repite la historia. Le dice, por favor, es más que brevemente también esperamos su opinión con respecto a ello. هي بتسألك إنه ما رأيك بزيارة بعض الرؤساء وبالتحديد الأرجنتيني للقدس يعني احتفاء بموضوع الهولوكوست ورأيك بالتحديد؟ يعني نحن نعتبر هذه الزيارة من النفاق Creemos الإسرائيلي. que esas visitas es una forma de hipocresía. وخاصة إنه هذا النصب هو يعني على أنقاض Este busto fue construido sobre las ruinas de una aldea palestina de Deir Yassin, una masacre que la cometieron los sionistas en 1948. Ninguno de esos presidentes renombró esas víctimas palestinos actuales, aquellos víctimas que sobrevivieron del holocausto, que están cometiendo masacres contra el pueblo palestino. Netanyahu quiere, a través de este foro, esta conferencia internacional, lavarle la cara a la ocupación y mostrarse ante su población que puede girar al mundo entero por los intereses de Israel y que liquide la causa palestina y la empuje hacia atrás. Y cada presidente que haya ido y no le haya dicho a Israel por sus crímenes contra el pueblo palestino es cómplice de esta ocupación. Israel quiere, a través de ese aniversario, lavar, blanquear su cara, lavar todas sus manos de la sangre de los palestinos. Nosotros somos víctias también de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial condujo al sufrimiento del pueblo palestino, que causó la pérdida de nuestra patria, la ocupación de nuestra patria. Por eso la prioridad ahora es solidarizarse con las víctimas actuales. Nosotros ratificamos que el sionismo, que Israel no son los portavoces de las víctimas del holocausto. Ellos se autoproclaman como portavoces de las víctimas del holocausto para justificar sus masacres y callar todas las voces que le exigen justicia, y por eso tildan a todos los movimientos de ser antisemitas. Con eso lo despido. Es más, muchísimas gracias. Gracias por ese análisis, por sus reflexiones. Shukra. Gracias por tu análisis y por la traducción. Muchísimas gracias. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa. Estamos en el Noticia de Telesur. Al volver en Noticia Perú, partidos tradicionales pendiendo de un hilo, fujimorismo quebrado, surgimiento de nuevas organizaciones y fuerzas políticas. Analizamos esta radiografía, producto de resultados electorales del Congreso de este domingo. Estamos en Noticias, ya venimos con esto, con información y análisis.
En Noticia Perú continúa el conteo de votos. Durante los próximos días, la Oficina Nacional de Procesos Electorales presentará los resultados oficiales de las elecciones extraordinarias de este domingo de Congreso. Entre tanto, los datos preliminares indican que Perú tendrá un Congreso atomizado con mayoría de centro-derecha. Detalles a continuación. Con algunas sorpresas y una apuesta mayoritaria por agrupaciones consideradas de centro, los primeros resultados de las elecciones legislativas extraordinarias de este domingo en Perú señalan que hasta 10 partidos ocuparán los 130 escaños en el Congreso hasta julio de 2021. Aunque los resultados oficiales de la comisión serán presentados durante los próximos días, según el conteo rápido de América TV e Ipsos Perú, entre los principales partidos que tienen asegurada su participación en el nuevo Congreso figuran el conservador Partido de Derecha, Acción Popular, como primera fuerza electoral, con 24 escaños, seguido por el Partido Alianza para el Progreso del Perú, organización también de derecha, que obtuvo 18 puestos en el Congreso. El tercero lo ocuparía el Partido de Tendencias Nacionalistas, Unión por el Perú, siendo una de las grandes sorpresas de los comicios legislativos, tras obtener 17 escaños al Congreso. Otras de las sorpresas fue el Frente Popular Agrícola del Perú, brazo político de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita. El FREPAP, que señala ser de centro derecha y plantea una estricta adhesión al Antiguo Testamento y los 10 mandamientos, alcanzó a incluir 16 parlamentarios. Por su parte, Fuerza Popular, el partido de derecha fundado por Keiko Fujimori, perdió la mayoría del Congreso obtenida en las elecciones del 2016, tras lograr solo 2 escaños en el nuevo Congreso, ocupando el 5º lugar entre las opciones de los electores. El Frente Amplio, una alianza de izquierda fundada en el 2013, logró incorporar a 12 parlamentarios. Por otra parte, el partido de derecha populista, Podemos Perú, logró 10 escaños, ocupando el 7º lugar entre las preferencias. En cuanto al Partido Morado, considerado el más cercano al actual presidente Martín Vizcarra, ocuparía el 8º lugar entre las preferencias con 9 parlamentarios electos. El partido Somos Perú, fundado por el político demócrata cristiano Alberto Andrade, exalcalde de Lima, ocupará 7 escaños en el Congreso. Y para finalizar, la coalición política de izquierda, formada en el 2017, Juntos por el Perú, logró incluir solo 5 parlamentarios, ocupando el 10º lugar. Este parlamento, considerado de transición, funcionará hasta julio de 2021. Las elecciones generales serán también ese año. Ahí se elegirán al presidente, los 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos. Ninguno de los congresistas del Parlamento, que entrará en funciones a partir de marzo de este año, podrá postularse a esos comicios, y las opciones a la presidencia aún no se vislumbran en el escenario político, pues la crisis de corrupción que afecta al país ha salpicado a casi toda la clase política peruana. Ahí está la conformación. Dicen las autoridades electorales que hay que esperar resultados. Sin embargo, dicen de otro lado analistas que pareciese que nada va a cambiar, uno u otro escaño, pero esa es la conformación en general. De esto vamos a hablar con David Roca Basadre, periodista, analista político, nos acompaña desde Lima. David, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. David, si revisamos esta conformación, empecemos a revisar cuáles serán las alianzas, teniendo en cuenta que no hay un grupo político que hubiese obtenido mayoría, como sí sucedió en anteriores procesos de Congreso para el país. ¿Quiénes se estarían uniendo entonces y quiénes además estarían detrás de ellos? Es un Congreso sorprendente, ¿no? El tema que más llama la atención es de FREPAP, que es una organización religiosa con una característica muy de acá, no se reclaman no solo del Antiguo Testamento, sino que también tahuantinsuyanos, es decir, con referencias a la forma de vida del Imperio Incaico, y practican estas cosas. Es un partido que más ha colonizado zona de frontera, que ha crecido poco a poco durante los últimos años y con una ideología bastante curiosa. Se reclama además teocráticos, ¿no? Que es también una manera ya un poco complicada de entender las cosas, ¿no? Y entonces en ellos es muy difícil saber para dónde van a ir, ¿no? Son sí muy conservadores, tremendamente conservadores,
y es probable que este Congreso sea muy conservador en todo lo que se refiere a costumbres. Olvídense pues de que se vaya a plantear siquiera matrimonio igualitario, aborto de cualquier manera, ¿no? Ni siquiera por violación o cosas de ese tipo que no las van a ni siquiera considerar, ¿no? Y las alianzas que se pueden dar ahí es probablemente entre los partidos que se autodenominan de centro, pero que son claramente de derecha todito, ¿no? Como Somos Perú, Acción Popular, que son los más, hay una especie de fujimorismo sin Fujimori además, ¿no? Que es el caso de Podemos y es el caso de APP. ¿Por qué es esto? Porque el fujimorismo se caracteriza por ser una suma de intereses individuales, ¿no? Y que van al Congreso a defender sus intereses, ¿no? En función de eso se constituyen como grupo político y van hacia adelante, ¿no? Podemos y el otro grupo obedecen exactamente a ese tipo de APP, ¿no? Obedecen a ese tipo de características, ¿no? Sin embargo, están distanciados del fujimorismo, porque el fujimorismo ahorita es la bestia negra con la que nadie quiere juntarse, porque es el que más se ha dado la apariencia de corrupto, y entonces ahí se entiende que hayan pasado del 30% o 31% que tuvieron en las últimas elecciones a un poquísimo 6%, ¿no? Entonces, que son los grandes derrotados, ¿no? Luego, esto de acá permite pensar que lo que va a haber es aproximaciones entre los partidos de la derecha más tradicional, léase Acción Popular, Somos Perú, ¿no? Y probablemente acuerdos de coyuntura con el fujimorismo ha anunciado un acercamiento al FREPAP. Yo lo creo posible, aunque el FREPAP lo ha negado, pero ha negado que la posibilidad siquiera, pero eso es debido más bien a la mala imagen del fujimorismo, ¿no? Pero yo no dudo, porque ya el FREPAP, en una época en la que no existía valle electoral, como fue el año 95, logró tener tres congresistas, y estos se llevaron muy bien con el fujimorismo, ¿no? Yo no dudo que pueda volver a repetirse esto, ¿no? Sí, es David, más o menos esto, ¿no? Sí, David, déjame preguntarte algo. El presidente Vizcarra toma la decisión el año pasado de suspender y empezar este proceso de ir a elecciones de Congreso, porque había unos congresistas aliados al fujimorismo que estaban bloqueando todos los proyectos de ley. Esto es una manera de recordarlo rápidamente, para toda nuestra audiencia lo digo. Si vemos entonces, de acuerdo a esto que nos estás diciendo, muy probablemente se repita la historia. No, yo creo que grupos como, por ejemplo, el Partido Morado pueden encontrar formas, junto con Acción Popular y con Somos Perú, de ser un poco los voceros del gobierno, de una manera no muy abierta, ¿no? No olvidar que este gobierno está terminando y nadie y todos estos partidos tienen aspiraciones en 2021 y no van a querer quemarse en lo que puede hacer con lo que ocurra con el gobierno actual, ¿no? Pero de manera muy velada es probable que alguno de estos partidos, sobre todo el Partido Morado, que es mucho más afín, se conviertan un poco en los voceros del gobierno, ¿no? Y lo que le va a dar cierta presencia a Vizcarra en el Congreso, ¿no? Yo creo que la va a tener más fácil Vizcarra ahora, ¿no? Ya no va a tener pues una oposición frontal que le decía no a todo, ¿no? Y que bloqueaba cualquier cosa que presentara y que incluso lo quería vacar, ¿no? Eso no se va a dar. Eso no se va a dar. Vizcarra en realidad Vizcarra es el ganador de esto. Vizcarra ha logrado cambiar de un Congreso que tan adverso, ha logrado cambiar a uno con el que va a poder conversar muchísimo más, ¿no? Eso sí. Hay también pues el grupo de la izquierda, para mencionar, que, como ya he dicho en otros lugares, va a tener voz, pero no va a tener voto, ¿no? Porque se juntaran las dos izquierdas, de Juntos por el Perú y el Frente Amplio, con las justas llegan a sumar 18, 19 votos, y eso pues no va a poder nada contra el resto podrán decir todo lo que quieran, pero le van a ganar todas las votaciones, ¿no? Ese es el panorama. David, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. De nada, Dios te bendiga. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de Noticia con nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en nuestras redes sociales, @de Noticia Telesur,
@Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.